Buenas noches, continuando con el curso de arquitectura de computadores. Para la evaluación final voy a hacer una exposición acerca de la arquitectura de computadores de von Neumann. El nacimiento de la arquitectura de von Neumann surge a raíz de una colaboración con el proyecto ENIAC, el matemático de origen húngaro John von Neumann. Este trabaja en 1947 en el laboratorio atómico de Los Álamos cuando se encontró con uno de los constructores de la ENIAC. En 1945, John von Neumann creó un modelo computacional que se caracteriza por disponer de una única memoria principal en la que se almacenan los datos y las instrucciones. La memoria estaba dividida en dos zonas, la primera para almacenar el programa que se debía ejecutar y la segunda para retener los datos. Esta característica es la parte fundamental de las computadoras, porque un comando del programa para ser ejecutado debe ser necesariamente en la unidad central de procesamiento. De este modo, se gana velocidad de ejecución, el conjunto de las instrucciones que componen los programas. La máquina de von Neumann tenía 5 partes básicas. Esta fue la solución que presentó Neumann para poner las instrucciones en la misma memoria que los datos, escribiéndolas de la misma forma, en código binario. La EDVAC fue el modelo de las computadoras de este tipo. Este modelo se define por la memoria, la unidad aritmético-lógica ALU, la unidad de control del programa, los equipos o unidades de entrada y salida. Cada parte nos indica la función que realiza. La memoria principal es el área de almacenamiento. Se encarga de almacenar las instrucciones que realiza la unidad de control a ejecutar un programa y los datos que serán procesados. La unidad central de proceso, la CPU, es la que coordina el funcionamiento del conjunto de las demás unidades y realiza los cálculos necesarios. Por eso la podemos subdividir en una unidad de control y en la ALU, que es la unidad aritmético-lógica. ALU es donde el cálculo aritmético y las operaciones lógicas toman lugar. Si una computadora es un procesador de datos, se debería poder realizar operaciones aritméticas con los datos, por ejemplo, sumar una lista de números. También debería poderse realizar operaciones lógicas, como por ejemplo encontrar el menor de los elementos de los datos. La unidad de control determina las operaciones de la memoria ALU y del subsistema de entrada y salida. La unidad de entrada y salida será la encargada de la comunicación con el exterior a través de los periféricos. Estos periféricos pueden ser de entrada, como los teclados, de salida, como los tubos de rayo catódicos, y de entrada y salida, como los discos magnéticos. El esquema original del modelo de von Neumann era el siguiente. Entonces aquí podemos ver la memoria, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, el acumulador y los dispositivos de entrada y salida. La memoria principal está formada por un conjunto de unidades llamadas palabras. Dentro de cada una de estas palabras se guarda la información que constituye una instrucción o parte de ella. Puede darse el caso de que una sola instrucción necesite varias palabras, o un dato o parte de un dato. También un dato puede ocupar varias palabras. La memoria consta de 4096 palabras, cada una con 40 bits. Cada palabra podía contener 2 instrucciones de 20 bits o un número entero de 39 bits. Su signo. Las instrucciones tienen 8 bits dedicados a señalar el tiempo de la misma y 12 bits para especificar alguna de las 4096 palabras de la memoria. A la cantidad de palabras que forman la memoria principal se le denomina capacidad de memoria. De este modo, cuanto mayor sea el número de palabras, mayor será el número de instrucciones y datos que podrá almacenar la computadora. Una palabra está formada a su vez de unidades más elementales llamadas bit. Del mismo modo que un lenguaje natural, una palabra está formada por letras. El número de bits que forma una palabra se llama longitud de palabra. Por regla general, las computadoras potentes tienen memorias con longitud de palabra grande,
mientras que las computadoras pequeñas tienen memorias de longitud de palabra menor. La organización de la memoria principal. En esta figura se puede ver la organización de la memoria principal dentro de la unidad aritmético-lógica. Había un registro interno especial de 40 bits, llamado acumulador. Una instrucción típica era sumar una palabra de la memoria al acumulador o almacenarlo en la memoria. La comunicación es necesaria entre el interior de la computadora y su entorno o periferia. Esta comunicación se consigue a través de dispositivos muy diversos, tipos como son teclados, impresoras, pantallas, discos magnéticos, entre otros. Estos dispositivos se les conoce con el nombre de genérico de periféricos. Los periféricos conectados a la unidad de entrada y salida funcionan de intermediario entre los periféricos y la CPU. La coordinación de la comunicación entre los periféricos y la CPU la realiza la unidad de entrada y salida. Se puede observar que esta no es un periférico, sino un dispositivo que gestiona a los periféricos siguiendo las órdenes de la CPU, es decir, la unidad de entrada y salida recibe a la unidad de control información sobre el tipo de transferencia de datos que debe realizar, y el periférico que debe de utilizar, si es de salida, recibirá también el dato que debería enviar y el momento de la operación. Entonces la unidad de entrada y salida seleccionará el periférico y ejecutará la operación teniendo en cuenta las características propias de cada periférico. Una vez ejecutada la orden, avisará a la unidad de control de la terminación de la transferencia. Cada periférico o parte de un periférico tendrá asignado un número o dirección que servirá para identificarlo. Cuando la unidad de control quisiera seleccionarlo, enviará dicho número a la unidad de entrada y salida. El cerebro de la computadora y compatibles es un microprocesador basado en la familia 8086 de Intel, que realiza todo procesamiento de datos e instrucciones. Los procesadores varían en velocidad y capacidad de memoria, registros y bus de datos. En la figura se puede observar, las flechas nos están indicando el sentido en el que la información fluye. El bus de datos es la forma de interconectar la CPU, la memoria principal y entrada y salida de una computadora. La CPU y la memoria por lo general se conectan por medio de 3 líneas, cada una llamada bus. Aquí podemos encontrar los buses de datos, los buses de dirección, los buses de control. Los buses de datos transportan un bit a la vez. El número de líneas va a depender del tamaño de la palabra. Los buses de dirección permiten el acceso a una palabra en particular de la memoria, y los buses de control llevan la comunicación entre la CPU y la memoria. Un programa en el modelo de von Neumann se conforma de un número finito de instrucciones. En este modelo, la unidad de control trae una instrucción de la memoria, la interpreta y luego la ejecuta. Es decir, las instrucciones se ejecutan una después de la otra. Desde luego, una instrucción puede requerir que la unidad de control salte algunas instrucciones previas y posteriormente no significa que las instrucciones no se ejecuten de manera secuencial. El orden como esta arquitectura realiza o emula los pasos secuenciales es el siguiente. Primero, enciende el ordenador y obtiene la siguiente instrucción desde la memoria. Luego, busca una ubicación específica en la memoria. La CPU genera señales en el bus de dirección que habitualmente tienen un tamaño de 32 bits en la mayoría de las máquinas. Indica por el contador de programa y la guarda en el registro de instrucciones. Eso quiere decir que almacena la instrucción que se está ejecutando. Paso a seguir, aumenta el contador del programa en la longitud de instrucción para apuntar a la siguiente instrucción. Luego decodifica la instrucción mediante la unidad de control. Esta se encarga de coordinar al resto de los componentes del ordenador para realizar una función determinada. Después ejecuta la instrucción. Esta puede cambiar el valor del contador del programa, permitiendo así operaciones repetitivas. El contador puede cambiar también cuando se acumula una cierta condición aritmética, haciendo que el ordenador pueda tomar decisiones.
que puedan alcanzar cualquier grado de complejidad mediante la aritmética o lógica anteriores. Y después de realizado este proceso, se devuelve nuevamente al paso 1. Aunque existen muchos tipos de computadoras digitales, según se tenga en cuenta el tamaño o la velocidad de proceso o la complejidad del diseño, los principios fundamentales básicos de funcionamiento para todos los computadores son esencialmente los mismos. Aquí ya podemos observar, pues ya el modelo de von Neumann pues es lo que nosotros tenemos actualmente de computador. Las partes que lo componen son la memoria, el monitor. Ese monitor puede venir del tamaño de 14, 15, 17, 19 hasta 21 pulgadas. Este es un dispositivo de salida, pues nos permite ver pues todas las instrucciones que se han manejado en el computador. Tenemos el teclado es un dispositivo de entrada, pues por aquí ingresamos pues los comandos o lo que queremos decirle, las instrucciones que queremos decirle al computador. El teclado, existen dos tipos de ellos, uno que tiene conector AT y el otro que tiene conector PS2. Está el ratón o el mouse. También existen dos bandos, los que se conectan de puerto serial, que son los de PS2, que esos son los que son estándares hoy en día, esos son los que más se ven. Y también hay de puerto serial. La CPU, que es la que tenemos por aquí, la CPU es la unidad de procesamiento central, es la parte más importante del computador, es como el cerebro del computador. Toda la estructura del computador, o sea, la cajita por donde está guardado, pues es otra parte muy importante. Ahora pues ya existen muchos modelos que para ahorrar, digamos, espacio, ya no traen la CPU en torre ni nada por el estilo. Ya la traen como incorporada. El microprocesador, que también es otra pieza fundamental del computador, porque es que aquí es donde se realizan todos los cálculos y se toman las decisiones. Este microprocesador tiene un ancho de banda que lo define el número de bits que puede procesar por cada instrucción. Esto es a lo que se refiere de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Y tenemos también pues todo lo que es el equipo de multimedia, ¿no? Que ya es pues digamos lo de los disquetes, también está la impresora, que la impresora ya es pues un dispositivo de salida. Y yo creo que ya con esto pues finalizo la exposición. Muchas gracias, tutor, por la oportunidad de dejarme entregar mi trabajo. Muchas gracias por todo lo aprendido en este curso y espero que en una próxima oportunidad pues nos podamos encontrar en otro curso. Muchas gracias. Hasta luego.